La gran feria de la Salada, Chiche Mayorga. ¿Hay novedades? Sí, estamos hablando de la feria más grande de toda América Latina, ¿no? ¿Fuiste alguna vez a la Salada? La verdad, nunca fui a la Salada. Me quedé con muchas ganas de ir porque de hecho emprenden viajes, viste que van como micros, se organizan, pero siempre salen muy temprano. Y sí, salen tipo 5 de la mañana para volver a las terrible. 10 de la mañana. Madrugada, pero madrugada de verdad, Sí, ¿no? encima te exigen mucho los colectiveros que llevan, tipo a cierta hora acá, si no, chao, me voy. Te quedaste. Sí. Pero sí, es que es una feria gigante, para el que no fue, la gente del sur que nos está escuchando seguramente, la de Lomas, seguramente sabe muy bien de qué estamos hablando, pero la gente que no conoce, que esta parte de norte, que quizás es la más lejana a eso, no conoce una feria gigante que inclusive sale muy temprano porque o los puestos abren muy temprano o hay veces que está las 24 horas abierto. No, es tremendo. Sí, el gran caudal de gente, toda una experiencia también. ¿Vos fuiste? Sí, fui un par de veces. No solamente en la compra, lo barato que es todo, la gran cantidad de cosas que puedes encontrar, sino todo lo que hay detrás también, ¿no? Tener que tener cuidado en ciertos lugares, ciertos negocios, que no sabes si son juegos quizás ilegales, ¿no? Que hay detrás ahí, pero bueno, estamos hablando de la feria más grande de Latinoamérica. Y vamos a estar hablando de todo el entramado que hay detrás de la Feria La Salada, porque fue noticia por una serie, un mega operativo con un terrible allanamiento que se realizó en distintos puntos del conurbano, capital y también la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de eso, fue tendencia La Salada en esta semana. ¿Y cómo llega a los Estados Unidos en el medio? ¿Qué tiene que ver cómo los Estados Unidos van a La Salada, van a uno de los puntos del conurbano sur de nuestro país? Bueno, vamos a estar desentrañando toda esa cuestión. Primero que nada vamos a hablar un poco de los orígenes de La Salada. La Salada, Urcupiña o La Ocean o Punta Mogotes. Bueno, muchos nombres rodean a la que es la feria más grande de Latinoamérica. Las dos primeras no las conocía, solo conocía Punta Mogote, o sea que ya me estás abriendo un paraguas. Bueno, ya hemos hecho una sección que se llamaba En Capital no se consigue, donde hablaba de los orígenes de La Salada, que en algún momento va a volver a fingiendo demencia, pero bueno, en algún momento, no voy a prometer nada. El origen de La Salada tiene que ver con piletas. Porque antes, aunque a muchos les sorprenda, era un balneario, y aquí vamos a contar un poquito cómo un balneario pasó a ser la feria más grande de América Latina. Espectacular. Estamos hablando de un balneario muy importante, imponente en su época, que contaba con 2 piletas gigantescas, otras 2 más chicas para los guachines y los chiquitos que iban ahí, sí, y una laguna, inclusive, la laguna natural. En todos los casos el agua era salada, que venía unas napas ubicadas a más de 300 metros de profundidad y a la que le atribuían poderes curativos la misma gente que iba a esto. Que de ahí tenía mucha fama y ayudaron al crecimiento de este balneario. Además de ser un balneario inmenso, tenía una gran infraestructura porque recibía a miles y miles de personas en sus mejores años, ¿no? Estaba en el mismo lugar donde está ahora la feria La Salada, ¿no? En el final de General Paz, que la corta ahí el riachuelo, y estaban a las orillas del riachuelo y a metros de Puente La Noria. Bueno, en la década del 30 arranca podría ser los inicios de La Salada, porque la Dirección de Estudios y Obras del Riachuelo fue la organización que certificó que las aguas eran saladas cuando se realizaban perforaciones con vistas a comprobar la calidad de las napas. Fue cuando se estaba llevando a cabo la rectificación del río Matanza-Riachuelo en su momento. Estas aguas saladas, que después se convertirían en curativas según la gente, estaban a casi 400 metros de profundidad, consecuencia del ingreso marítimo, estamos hablando de la época de los dinosaurios, quedó agua ahí, que agua salada, agua marítima, y esas aguas flotaban y por eso salió la laguna. La laguna era muy grande, 400 metros de largo tenía inclusive la laguna ahí en ese momento. No, era un balneario inmenso. Sí, me lo imagino. 20 hectáreas, para que se den una idea. Sí. El empresario Miguel Marchinandiarena inauguró el balneario Parque La Salada en su momento, en la década del 40. Éxito terrible, estamos en época del peronismo, tren que tenía al lado para llegar, el laburante en pleno ascenso, que se daba el lujo de pasar un fin de semana con la gente. Además había shows
cantantes de primera línea que iban a cantar. Era para el laburante. Sí, iban igualmente porque era un show, la verdad que era un lugar muy bueno, cualquier tipo de clase, pero obviamente el laburante primer auto que se compraba y hacía ese viaje hasta allá, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Artistas de primera línea que iban a tocar, porque era o pasabas el día ahí en la pileta o tenías inclusive cabañas o tenías camping, o sea, era un lugar inmenso donde podías pasar todo un fin de semana. Bueno, después de algunos cierres, reaperturas, sobrevivió hasta principios de la década del 70. Todo ese gigantesco parque quedó en estado de abandono. De hecho, en la actualidad hay zonas de La Salada que no se llegan, no llegaron las ferias ahí. Y que inclusive si tenés acceso ahí, podés entrar y ver hasta los resabios de pileta que quedaron de esa época, ¿no? Claro. Para que se den una idea ahí, bueno, pileta de 200 metros de largo, o sea, un lugar inmenso, la verdad, 20 hectáreas que ocupaban ese lugar. Bueno, ¿cómo fue la transición de un balneario a ser una de las ferias, ¿no? Bueno, la verdad que es muy confusa la información que existe. ¿Qué pasó de los años 70, que finalizó el balneario, hasta que se convirtió en la Salada que todos conocemos? Bueno, podemos tocar varias cuestiones acá. La pileta La Noria, que hace su nombre al puente La Noria, está muy cerca, acabó transformándose en la feria Urcupiña, mientras que los balnearios Ocean y Punta Mogote se transformaron en las ferias que llevan el mismo nombre. O sea, las piletas que tenían nombre, la mayoría, por ejemplo, Punta Mogote y Ocean se llaman de la misma forma. O sea, donde está la feria, donde están estas ferias techadas, porque después la Salada se extiende afuera, en las calles. Ramificaciones, digamos. Exactamente. Claro. Pero las ferias techadas grandes tienen el nombre de las piletas. A Urcupiña vamos a hablar. Se mantuvo. Sí, se mantuvo. Según el libro del periodista Nacho Girón, La Salada, radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica, y de Sebastián Jaque Rivera, Sangre Salada, una feria en las márgenes, se dicen que entre el 78 y los inicios de los 90 funcionaron boliches ahí, donde, bueno, boliche de rock y toda esa cuestión de todo. De hecho, tocaron Charly García, Papo, Soda Stereo en su momento, y lo administraba José Luis Gozalo, famoso manager de Rodrigo, por ejemplo, ¿no? Y de la música más vinculado a lo popular. tropical, digamos, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo inicia, no, toda esta cuestión de las ferias? Bueno, a raíz de eso empezaron a armarse ferias itinerantes de manteros en el conurbano bonaerense, que eran echados por la policía en donde montaban esas ferias. Particularmente se destaca una que se realizaba en Puente 12, en Ciudad Evita, La Matanza, y de la que participaban más de 500 personas. O sea, era un montón de gente que participaba de esta feria itinerante, pero que era echada por la policía, que la mayoría eran miembros de la colectividad boliviana, en la que se vendía comida, ropa, bueno, cualquier tipo de producto que venían de esta colectividad. Bueno, formaban parte de ella inmigrantes bolivianos, que inicialmente producían para terceros, pero que luego se independizaron. Fue una organización que fue creciendo a tal punto que llegaron a comprar el antiguo balneario La Noria, y ahí se creó Feria Urcupiña, que no se llama así una pileta como Punta Mogotes o Ocean, sino es que se debe a la Virgen de Urcupiña, que es de la colectividad boliviana, claro, que es devota. Bueno, en el 94 aparece la Feria Ocean, que era compuesta por argentinos y coreanos, y funcionaba organizadamente entre Urcupiña y Ocean, dividiéndose ahí los días de apertura de cada feria, ¿no? Se la rotaban. Exactamente. Espectacular. Sí, la sociedad anónima que había conformado en Urcupiña luego compró la Feria Ocean, y más adelante, cerca del 2000, aparece la Feria Punta Mogote, fundada por el polémico Jorge Castillo, conocido por muchos medios como el Rey de la Salada, que en un rato vamos a estar hablando de él, ¿no? El rey. Sí, la consolidación real de la Salada se da en la crisis del 2001, ¿no? Años previos, años posteriores de la crisis del 2001 y el Corralito. Contexto: la pobreza llegaba al 54%, casi el 20% de la gente en Argentina estaba desempleada, los precios de la salada eran inigualables, y por eso se explotaba de gente para que comprara lo más barato que había en el país. Venían de otras provincias, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que se arman viajes turísticos para venir a la Salada, y los puntos en los que más se explota son en los que consumimos toda la familia, ¿no? Hay que vestir a todos los pibes para Navidad, para Año Nuevo, que cambiamos la pilchita. Ese es el momento en el que más explota. Exactamente. Aparecen las segunda marcas o marcas imitadas, obviamente, ¿no? Segunda marcas, en vez de una zapatilla llamarse Fila, se llama Laffy.
Sí. Adidas, y le cambiaron una letra, Ardidas era en su momento. Una línea, en vez de 3, Sí, una línea. claro, exactamente, ¿no? Toda esa cuestión aparece, pero hay que llevarlo al contexto de la crisis del 2001, obviamente, Obvio. a Fue todo una eso. salida. También aparecieron ahí los clubes del trueque, por ejemplo, Sí. en los que las personas intercambiaban ahí productos. A esta situación se sumó la escasa presencia del Estado. Estamos hablando del 2001, ¿no? 5 presidentes en 10 días y la falta de controles. Así como la ventaja de algunos feriantes de contar con capital informal, inclusive hasta algunos contaban en capital informal en dólares, acumulado fuera del circuito bancario, que no sufría obviamente las restricciones del gobierno, ¿no? Con esta situación más adelante venían las detenciones de algunos de los jerarcas por distintos delitos fiscales y de otras índoles, vinieron desalojo, violencia, pero dijimos que vamos a ir eso en un ratito. La magnitud, ¿no? La Salada es sin duda la feria más grande de Latinoamérica, recibe desde 100.000 personas en un día malo. O sea, un día malo recibe 100.000 personas en La Salada. Hasta llegó época de fiestas, Navidad, Año Nuevo, un palo de gente. Sí. Básicamente, de hecho, más de un palo de gente, donde ha superado 24 horas abiertas, Tremendo. micros y micros, provincia por provincia llegando micros, inclusive gente de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y hasta dicen que micros de Chile llegaron a comprar acá a La Salada, ¿no? Estamos hablando filas y filas de los micros de 2 pisos. Insuperables los precios, chicos, es la verdad. Sí, llegan de distintas partes, ¿no? Obviamente de todo el país a todo eso. La Salada también es un territorio migrante, ¿no? Por su composición. Sus fundadores a inicios de la década de los 90 fueron bolivianos y bolivianas. Actualmente la mayoría de los feriantes provienen de distintas partes de Bolivia, pero también argentinos, paraguayos, peruanos y últimamente se han sumado la colectividad senegalesa también ahí a formar parte. ¿Qué pasó? Vamos ahora a la actualidad de lo que pasó la semana pasada, el día jueves por la mañana sobre todo. Sí. Parte de la cúpula de La Salada cayó luego de más de 2 años de investigación en su contra. Hubo en total un mega operativo de 60 allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. El empresario Jorge Castillo, más conocido como el Rey de La Salada, fue arrestado en su casa del Country Jaras Argentino Farm Club en Luján, en Oppendorf más precisamente. En el procedimiento también fueron detenidos su suegra, su esposa, su hijo, por orden del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Aldo Enrique Presa, otro miembro clave del triángulo ahí de La Salada, fue detenido junto a su hija Guadalupe, acusada por ser la administradora de su fortuna. Enrique Antequera, tercero en el reparto ahí del poder, sigue prófugo. Sus hijos Lucas y Alan ya están en prisión, ya fueron detenidos también. Y hay un total de 22 pedidos de captura en el expediente. O sea, un mega operativo se llevó a cabo el jueves pasado. La investigación de la fiscal Incardona se inició en 2023, atenti a ese año sobre todo, impulsado por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal. En ese marco se detectó un entramado de 89 sociedades comerciales y más de 160 personas involucradas en maniobras presuntamente destinadas al blanqueo de capitales a través del comercio informal. Básicamente una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita. Además de la Casa del Rey de La Salada, los operativos se extendieron a otras ferias, también con vinculación, oficinas, depósitos ubicados en el barrio porteño de Flores, como también en el Ingeniero Budge, aquí en el conurbano. ¿El delito es lavado de dinero? Ahí vamos a las causas sobre Perdón. todo. El expediente judicial reveló que parte de las operaciones se habrían canalizado a través de una empresa que cumplía funciones contables con apariencia legal, un holding, ¿no? Una empresa matriz que maneja otro tipo de serie de empresas que justamente es la que administra, utilizada esta empresa como soporte para justificar el origen de las recaudaciones en efectivo. Un lavado de dinero. La plata que llegaba en efectivo, sobre todo de La Salada, se pasaban a empresas legales, ¿no? Para ponerlo en palabras más simples, y que ese dinero ingrese al mercado legal, ¿no? Sobre todo. Bueno, un lavado de dinero así nomás. Obviamente a todo el sistema financiero. Castillo, ya con varias causas, había sido excarcelado en diciembre del 2019, recordemos, fue preso en 2019, en 2017 había caído preso
De hecho, cuando lo agarraron, se defendió a los tiros, hirió a un policía, sobre todo también. Del arsenal del que se hablaba, ¿no? Al arsenal de armas de este rey de la Salada. También, sí. Exactamente, todos los autos de lujo, ¿no? Que inclusive le volvieron a incautar con esta causa. Había sido excarcelado por la Cámara Federal de La Plata, que también la causa era lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación también giraba en torno a actividades económicas desarrolladas en la Feria La Salada. El expediente de la Justicia Federal, que realizó un control de movimientos bancarios, acusó números millonarios, ¿no? Pudimos ingresar, o por lo menos pudimos ver el expediente de la Justicia Federal sobre lo que pasó el jueves pasado, por qué se hizo este mega operativo, y hablaban de los movimientos bancarios y de los números. Hablaron de tres. A ver, recordemos, ¿no? Un holding, una empresa matriz que rodea otras empresas. En este caso vamos a hablar de tres. Punta Mogote, que es una de las ferias, la principal de las firmas de toda esta trama, movió, según el expediente de la Justicia Federal, movió 26.827 millones de pesos entre 2021 y lo que va de este año en depósito en efectivo. Unifap, que es otra cuenta que también aparece como un banco de depósitos, por 450 millones entre enero de 2023 y junio del 2024. Y Urcupiña, sociedad anónima, controla una tercera cuenta bancaria que está siendo investigada, que ahí hablan de 7.114 millones entre 2021 y 2024, ¿no? Todas estas suman 34.391 millones en 4 años. Estamos hablando de todo lo que se movía y lo que acusa el expediente de la Justicia Federal. Y acá vamos, ¿no? Por eso este largo informe, sobre todo, y contando los orígenes, cómo nace, cómo llega al poder justamente Castillo, el rey de la Salada. ¿Qué tiene que ver ahora, que mencionamos al comienzo de este informe, Estados Unidos? Mencionamos, sí. ¿Por qué Estados Unidos va a la Salada? Bueno, tenemos que irnos al año pasado, sí. Más o menos abril, mayo. La Salada es citada en un informe que se llamó Análisis de 2024 de mercados notorios de falsificación y piratería. El nombre está en inglés. Un documento elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que tiene justamente y depende de la Oficina Presidencial de los Estados Unidos. De hecho, estamos viendo en pantalla un fragmento de este análisis donde está citada la Salada. De hecho, miran arriba, dice la Salada Buenos Aires, después está todo en inglés, que vamos a ir traduciendo, ¿no? Al que está viendo en YouTube, pero vamos a ir contándole qué dice este documento. La Uniradio, sí. YouTube, para ver, que está piola para verlo, si está la posibilidad. Sí, como la oficina del presidente, que en ese momento era John Biden, llega a investigar la Salada, está bien, la feria más grande de Latinoamérica, pero cómo llega a el sur del conurbano bonaerense. Bueno, total, sí. Vamos a estar hablando de eso. El documento es parte de la causa que tiene en el medio a Castillo, al rey de la Salada y todos sus cómplices, hasta otras megaferias que también cita este documento que estuvimos viendo, como la Gamarra Emporium en Lima, en Perú, también una de las más grandes de Latinoamérica, Ciudad del Este, en Paraguay, ahí en la triple frontera. También figura el barrio porteño de Once en su momento, donde el texto habla de que hay una gran concentración de venta callejera ilegal en estas ferias. Bueno, en el caso de la Salada, que cubre más de 20 hectáreas de terreno, habla de que las sucesivas redadas no han reducido significativamente el tamaño del mercado y que sostiene la venta y distribución internacional de productos falsificados fabricados en territorio porteño. De ahí cita al barrio porteño de Once. Dice, hablando en este documento, habla de la escalada del dólar, cumple un factor determinante. Dice, la depreciación de la moneda de Argentina incrementó el atractivo del mercado para compradores, no solo de Argentina, sino también de países vecinos. En 2024, la Salada continuaba atribuyendo tours de compra de países como Brasil y Uruguay. Es lo que dice este texto, que fue escrito
un año después de que la fiscal Incardona comenzara con la investigación, y el gobierno norteamericano, el gobierno de Estados Unidos, se muestra muy crítico también por la poca respuesta del Estado Nacional ante estos delitos. Dice, la policía argentina generalmente no actúa de oficio y cuando hay procesos legales, estos languidecen con excesivas formalidades. Cuando algún caso llega a juicio, los infractores rara vez reciben sentencias. Claro. Dice, Estados Unidos, básicamente, llegando un poco al final de esto, te está dando un panorama de lo que pasa. ¿Cómo llega Estados Unidos, una de las grandes potencias mundiales en Norteamérica, obviamente, llega al sur del conurbano a ocuparse de la Salada, ¿no? Sí, sí. A ver, primero que nada vamos a hacer un balance de lo que significa la Salada en términos culturales, ¿no? Sí. Sabemos que está todo muy caro. ¿Cuánto sale comprar una ropa de marca en estos momentos? No, Te es tenés que imposible. endeudarte. Una zapatilla imposible. sale 150.000 pesos, gente. Imposible. Baratas, ¿eh? Como barata, totalmente. Baratas, 150 lucas, un par de zapatillas. Un abrigo hoy. Sí. Una de las causas principales por las cuales también algunas marcas principales ponen los productos muy caros o no llegan directamente a la Argentina, son la cantidad de impuestos, ¿no?, que se deben pagar para las marcas premium, ¿no? Podemos decir. Otro motivo que más influye es el nivel de protección comercial, ya que en esto se deben tener en cuenta los aranceles, la importación, las trabas burocráticas y los impuestos aduaneros a todo esto. Entonces las marcas premium te ponen las zapatillas a más de 150 lucas en toda esta cuestión, ¿no? Argentina, de hecho, es el tercer país más cerrado del mundo y en particular el sector textil es el segundo más protegido. ¿Qué pasa de todo esto? Esta protección suponía ayudar y cuidar el empleo. O sea, te pongo más impuestos para que cuide los puestos de trabajo. ¿Qué pasa? El sector textil es uno de los más informales que hay. De hecho, hablan del 75% de las personas que trabajan en el sector de confección se encuentran en situación de informalidad, ganando incluso salarios menores al mínimo. Sí, recordemos centros clandestinos. Centros clandestinos también. Textiles, ¿no? Digo, hay gente que es detenida y retenida en lugares para producir. Entonces, hay un desfasaje de eso. Te pongo muchos impuestos, la zapatilla está carísima, pero no mantenés las condiciones de trabajo de esas personas. Digamos, ¿a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va esa plata? Total. Primero pasa por esa cuestión, ¿no? ¿Qué termina recurriendo la gente? A comprarte comprar segunda marca, a comprar otra cuestión. La imitación. La imitación, que dura menos, que incluso si tenés algún problema en la planta del pie y eso al ser trucho te produce ciertos problemas, dura menos quizás, te producen esas cuestiones. Pero acá pasa, ¿qué pasa con la relación de Estados Unidos y Argentina, no? ¿Cómo se vete un país como Estados Unidos a una feria ubicada en el sur del conurbano? Nombraste al presidente, Fer. ¿Cómo es que Joe Biden aparece pensando en la Salada y gestionando en la Salada? No lo entiendo, de verdad. Sí, y acá pasa otra cuestión, ¿no? No solo diciendo qué hay que hacer, porque le dice a la Argentina, vos tenés este problema en tu feria. ¿Cómo un Estado extranjero se mete, te hace un análisis y encima te recomienda qué tenés que hacer, ¿no? Con información de primera mano, con estos números que hemos contado acá, nada más y nada menos, ¿no? Y que al año se termine produciendo este mega operativo, este mega allanamiento, ¿no? Sí, fue el y acá llama la atención, ¿no? Porque Javier Milei y ahora Donald Trump como presidente, pero que no canceló ningún tipo de este informe, ni dio de baja este informe que hemos comentado y hemos traído acá a Fingiendo Demencia. Estamos hablando de Donald Trump y Javier Milei sobre todo, que mira con muy buenos ojos al gobierno de Donald Trump y que intenta, no sé si la tiene, pero que intenta tener una muy buena relación con los Estados Unidos, ¿no? No va a ser cosa que el presidente de los Estados Unidos levante un dedo y se termine el acuerdo con el fondo. No, y que termine, haga todo lo que le pida a Estados Unidos. Argentina haga todo lo que pida a Estados Unidos, ¿no? No va a ser cosa que sea una relación así, ¿no? Hemos hablado de Castillo, ¿no? Todo lo que significa, todo el dinero que maneja. He hablado con gente que vive cerca ahí de la Salada, que está ahí, me ha dicho... hay un montón de negocios ilegales a toda esa cuestión, juegos de azar ilegales, se han manejado dólares, hay presiones sobre todo, si no pagas el puesto hay consecuencias a todo eso, ¿no? No estamos ninguneando todo eso, pero ¿cómo llega Estados Unidos a investigar la Salada, una de las ferias más grandes de Latinoamérica, y encima llega al conurbano sur? Bueno, se lo hemos contado aquí en Fingiendo Demencia. Chiche Mayorga, en el informe de lo que está sucediendo con la Salada y con el rey de la Salada particularmente.
Fingiendo demencia. Un oasis. En el desierto de tu salud mental.